ya estamos grabando, le podéis decir a cualquier compañero que no haya podido incorporarse al horario, que creo que todavía al menos tiene una semana en la que se guardarán las grabaciones y podrá, si quieren diferido, pues de alguna manera asistir a esta charla, ¿vale? Voy a compartir con vosotros una presentación, porque en el mundo online siempre se hace un poco árido ver un primer plano de busto parlante hablando, que haga, digamos, un poquito más llevadera mi intervención. Bueno, ahí estáis viendo, un segundito, me voy a asegurar de una cosa. Ya está, perfecto. Así que ahora sí que estáis viendo mi presentación y bueno, pues cuando Marité nos sugirió este tema tan bonito, ¿no? De cine y Salamanca, pues tanto Michi como yo, bueno, pues estábamos un poco indecisos a la hora de, bueno, de tomar decisiones de cómo preparar estas clases. Y yo después de darle muchas vueltas, opté por el siguiente tema. Salamanca en el cine de Basilio Martín Patino. Creo que es un cineasta que representa muy bien a la ciudad, pero que sobre todo ha cogido a la ciudad como un escenario absolutamente clave, un escenario simbólico, narrativo, por el que han transitado sus personajes más importantes, de sus películas más importantes, y por eso, pues bueno, pues de alguna manera me pareció que era oportuno centrar la idea de cine y Salamanca, entendiendo que lo que me venía a la cabeza de inmediato era el tratamiento, la representación cinematográfica que Basilio Martín Patino había hecho de Salamanca en sus películas. Y eso va a ser básicamente lo que vamos a ver en estos 50 minutos. Bueno, supongo que todos conocéis, igual sobra esta primera presentación, quién es Basilio Martín Patino, ¿no? Pero realmente es un cineasta monumental que ha dado a la ciudad de Salamanca y ahí tenéis, digamos, una selección filmográfica de sus películas más importantes. La primera de ellas va a ser una de las escogidas por mí, porque en ella la ciudad salmantina es capital y es además su ópera prima, que es Nueve cartas a Berta. Después de eso hizo un segundo largometraje de ficción titulado Del amor y otras soledades, pero Patino, que siempre ha sido un cineasta muy rebelde, muy reivindicativo, quedó completamente desencantado digamos, de lo que significaba competir en el cine industrial que suponía el cine de ficción. Y como sabéis, se refugió a partir de esa película en el cine documental, que le permitía una enorme libertad y una muchísimo más margen de experimentación en su obra. Y así sus tres siguientes películas, Canciones para después de una guerra, Caudillo y Queridísimos verdugos, son películas, digamos, en las que trabaja sobre todo con el documental de montaje y donde lo que está haciendo, digamos, es una especie de ensayo audiovisual. Sin embargo, en el año 85, Patino vuelve al cine con otra película de ficción que va a ser otra de las elegidas, donde Salamanca, y no solo la ciudad, sino la provincia, se convierte en un referente fundamental y va a ser muy interesante ver un poco cuál es el mensaje que abordaba en los años 60 en Nueve cartas a Berta, en plena época todavía franquista, y lo que Patino nos quiere decir con respecto a la ciudad en el año 85, coincidiendo con la primera legislatura del gobierno socialista de Felipe González, ¿no? Posteriormente, Patino ha tenido siempre su alma dividida entre Salamanca y Madrid y, bueno, de hecho ha vivido más tiempo en Madrid que en Salamanca, pero siempre ha guardado su corazoncito salmantino. Y hizo una película extraordinaria también sobre la ciudad de Madrid, donde Madrid es la absoluta protagonista, en el año 87, y a partir de ese momento se retira una vez más del cine comercial y se dedica a hacer televisión. Ahí veis, digamos, dos obras también importantísimas de su filmografía: Andalucía, un siglo de fascinación, una miniserie que hizo para la televisión andaluza, y sobre todo la película TV Movie, película para televisión, La seducción del caos. No será hasta el año 2002 cuando regresará a la gran pantalla con Octavia, donde volverá otra vez a la ciudad de Salamanca y que, si nos diera tiempo, pues revisaríamos, pero bueno, creo que vamos a poder revisar únicamente Nueve cartas a Berta y Los paraísos perdidos.
Por último, la última intervención de Patino, un poco antes de su muerte, fue de nuevo una incursión en el ámbito documental con Libre Te Quiero, donde, digamos, se zambulle y hace su propia lectura personal de los acontecimientos, digamos, de lo que fue, digamos, el movimiento que salió a la calle reivindicando de alguna manera el 15M, ¿no? Una renovación, digamos, de la política en nuestra sociedad. Bueno, este es Basilio Martín Patino y, bueno, ¿por qué elige Salamanca como un lugar tan importante y tan representativo de su obra? Bueno, pues porque claramente Patino se ha criado en esta ciudad, digo en esta ciudad porque os hablo desde aquí, y durante su niñez y juventud pues ha sido muy influido emocionalmente, socialmente y culturalmente por la misma, ¿no? Y siempre hay un reflejo autobiográfico en sus películas. Salamanca además ha sido una ciudad muy poco mostrada en el cine hasta que Patino la convierte en un gran plató, junto a Madrid, como he dicho, que han sido los escenarios de sus películas más emblemáticas, ¿no? Y luego, sobre todo, y es un poco de lo que va a ir la sesión de hoy en cuanto a contenido, la ciudad es una representación crítica de la memoria individual y de la memoria colectiva, ¿no? Y esa es la manera en la que Patino, digamos, emplea en la mayoría de sus películas la representación de una urbe como Salamanca. Utilizarla como una excusa para poder reflexionar sobre lo que es la memoria individual, la suya propia, pero también la memoria colectiva, es decir, él en el tiempo histórico en el que le ha tocado vivir. Bueno, si atendemos ya a sus primeros cortometrajes, pues veremos, estamos hablando todavía de los años 50, donde su primera película corta, es una película que ya transcurre en Salamanca. Se titula Imágenes sobre un retablo, del año 55, y en realidad, digamos, es como si fuera un pequeño videoclip donde lo que hace es filmar las pinturas de Nicolás de Florentino que componen la vida de Cristo en el retablo de la Catedral Vieja de Salamanca, ¿no? Se trata básicamente de un primer experimento audiovisual, una toma de contacto con el lenguaje al que luego se va a dedicar, del cine, donde Patino experimenta un poco con la construcción del tiempo y la construcción del espacio, y con la idea de que ya hay movimiento, ya hay secuencialidad en un retablo. Hay algo que de alguna manera hermana un retablo con lo cinematográfico, ¿no? Que es la representación de una secuencia, digamos, de episodios que refieren, digamos, una cierta evolución narrativa. Otro cortometraje, el siguiente, que también sitúa Patino en Salamanca, en la provincia de Salamanca, es El Noveno, donde se traslada a la localidad de San Felices de los Gallegos para grabar allí, digamos, la celebración anual en la que se recuerda la liberación del vasallaje del duque de Alba, ¿no? Lo que hace de alguna manera es zambullirse en esta celebración popular en la que hay baile, en la que se leen los derechos del ciudadano, se reza, se lidian toros y bueno, de alguna manera es una especie de retrato de un pueblo salmantino, pero que está reflejando todos los pueblos de España y que ya de alguna manera tiene una lectura muy crítica porque presenta al país como un país rural, un país muy atrasado, un poco entregado al circo y al pan de la fiesta. eh, y de alguna manera, pues bueno, está intentando aplicar en esta especie de documental también como un neorrealismo fotográfico, ¿no? Está intentando ser testigo, digamos, de la realidad que le rodea. El tercer cortometraje, del cual además vamos a ver un fragmento, 3 o 4 minutitos, se titula Torerillos 61, por el año en el que está realizado, ¿vale? Y en este caso, Patino elige como protagonistas de esta nueva pieza documental de cortometraje a los muletillas que se ganan la vida intentando torear en capeas y fiestas de la provincia de Salamanca, ¿no? Es un documental donde Patino va a empezar a experimentar con el montaje a través de la utilización de los recortes de periódico, ¿no? Que funcionan
como insertos que constantemente van comentando lo que vamos viendo, acompañados además de una voz en off que le puso el actor Fernando Rey y que, bueno, pues hace una vez más una crítica muy dura de la España que representa el sueño del muletilla, ¿no? Que es un chaval anclado en el pasado, paralizado, perteneciente a un tiempo extinto, un tiempo, digamos, que está siendo arrollado por un presente, por lo tanto hay una cierta mirada melancólica y que su hábitat natural es la dehesa salmantina, el Tormes y la ciudad de Salamanca. Esta Salamanca rural, una vez más, nos vuelve a mostrar, como ocurría en el noveno, una cierta miseria económica y social e incluso a veces moral, de tal manera que el muletilla está dispuesto a arriesgar su vida, el peligro y el riesgo que supone el salto del espontáneo a la plaza de toros, parece ser que es la única salida que en una tierra como la que nos presenta en los años 60 Patino proporciona el éxito y el triunfo a un joven, ¿no? Con la excusa de qué es lo que fuerza a saltar a la arena a los muletillas, se hace este cortometraje. Si os parece, aunque solo sea como curiosidad, vamos a visionar 3 o 4 minutos, igual hago un salto para avanzarlo, ¿vale? Pero es simplemente para que tengáis, digamos, constancia y un poco una idea de todo lo que os estoy hablando. Ciudad Rodrigo, Salamanca. En las fiestas de Casillas ha muerto un muchacho que trataba de abrirse paso en los toros. Era el torerillo Manolito Santos. La res lo despidió a una altura de 4 metros. Pereció en el acto. Aquí venimos a torear temprano todas las mañanas. Yo en casa digo, voy a arar y me vengo aquí, que es mi campo. Ensayamos de salón, algo hay que hacer. Si yo le contara, nos enseña de vez en cuando el señor Curro, que fue un gran matador. Yo sí, he toreado en las ventas, pero festivales por la mañana. Y en los pueblos. De esto es mejor no hablar. ¡A toro! Me llamo Amadeo Mora. Tengo 19 años, pero ya llevo 5, esperando una oportunidad. Mira. Otra vez íbamos en un mercancías con gran peligro a toda marcha cuando nos descubrió el revisor y avisó al sargento. Las mujeres nos escondían debajo de su asiento y nos tapaban con las faldas. Pero, como por la parte de las dehesas no hay peligro de túneles, lo más frecuente, claro, es que viajáramos en el techo. Demetrio Pérez, 10 años luchando en capeas. Una escapada al campo de Salamanca con 50 pesetas y el atillo en busca de reses bravas. Torear por la noche, andar por el día, dormir en los pajares. Los empresarios se calaban las gafas. Puede ser torero el chico, sí. ¿Tiene dinero? No, señor. Vaya hombre, qué lástima.
En el cuartelillo no es que nos pegue, como dicen por ahí que hace. Eso sí, una noche y la multan, no hay quien nos la quite. ¿Has robado gallinas como otros? En la vida. Siempre tuve mucho respeto a la propiedad. ¿Qué comías entonces? Lo que nos daban. Pan con tocino, pan con melón o pan con fantasía. Sí, perdón. Decía, bueno, que me encantaría que lo viéramos completo, pero bueno, no tenemos tiempo y de momento pues estábamos viendo una pequeña muestra, pero que os hagáis una idea del tono de la producción. Voy a volver a compartir con vosotros la presentación. Perfecto. Y aquí continuamos. Bueno, después de toda esta etapa inicial de cortometrajes, Patino por fin estrena su ópera prima. Es una película mundialmente conocida, Nueve cartas a Berta, producida por José Miguel Lamet, en la que participa alguien que yo quiero mucho porque fue profesor mío en la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid, Luis Enrique Torán, haciendo la fotografía. En la música estaba Carmelo Bernaola, en el montaje Pedro del Rey. O sea, se iniciaba con Patino, gente que luego ha sido muy importante en la industria, y la protagonizaba un muy jovencito Emilio Gutiérrez Cava, ¿no? Bueno, en el póster, en el cartel de Nueve cartas a Berta, ya podéis ver la importancia de la ciudad que se superpone a lo que aparentemente podríamos decir de Saque si hubiéramos visto la película, que es una comedia romántica, ¿no? De chico conoce chica, ¿no? Sin embargo, la película está muy distante de encontrar esta fórmula de comedia romántica, ¿no? Lo que diríamos de Nueve cartas a Berta es que, bueno, es una ópera prima con un ligero carácter autobiográfico, y digo ligero porque, bueno, el protagonista es un estudiante de la Universidad de Salamanca y, evidentemente, el protagonista enarbola alguna de las inquietudes del propio Patino. Patino no pretendía hacer una película biográfica, pero sí, digamos, desde el punto de vista ideológico-moral de las cosas que preocupan al protagonista. La película se presentó en el Festival Internacional de San Sebastián y obtuvo la Concha de Plata. Es decir, fue una película que abrió, digamos, la carrera cinematográfica del director, a pesar de que, como os he comentado, Patino muy pronto se rebeló contra la posibilidad de entrar en el sistema de la industria cinematográfica y competir, digamos, por el público en el ámbito comercial. La película fue vista por casi 500.000 de espectadores y realmente estuvo en cartel mucho más de lo previsto, siendo una película muy arriesgada porque podríamos decir que es una película paradigmática en cuanto a su encaje en eso que llamamos el nuevo cine español, esa renovación que llega con José María García Escudero y que, bueno, lo que intenta es cambiar los clichés, digamos, del cine vertical que se venía haciendo durante el franquismo. Y en ese sentido, pues la película es un retrato pues, que justamente denuncia de una manera muy sutil, muy elíptica, pero está haciendo una crítica, cuanto menos, a la sociedad franquista y, sobre todo, está poniendo de manifiesto esas dudas, inquietudes de una nueva generación que está desencantada porque no ha vivido la guerra y que ya no tiene mucho que ver con sus padres, ¿no? El propio protagonista, que es el personaje de Emilio Gutiérrez Cava, que se llama Lorenzo y que es una especie de alter ego del propio Patino, llega a pronunciar en un momento dado esta frase que os señalo aquí. Me entra la preocupación de no tener ninguna preocupación, ¿no? Hay, digamos, algún elemento un poco nihilista en la postura del protagonista, ¿no? La película denuncia además las costumbres que desde el punto de vista de Patino son rancias y las imposiciones familiares del periodo de la dictadura, el papel de la Iglesia, y además juega con un contraste entre Londres y Salamanca, a pesar de que jamás vemos un solo fotograma de Londres. Hay que tener en cuenta que el personaje de Lorenzo articula la película porque dirige las 9 cartas del título a Berta, que es una novia con la que mantuvo una fugaz relación en Inglaterra y a la que escribe contándole cómo se siente él en Salamanca.
En ese sentido, ese Londres ausente es representado en la película como un paraíso de libertad y de modernidad que se opone, de alguna manera, a la pétrea Salamanca, que representa una ciudad anclada en el pasado. Ya os anticipo que la visión de Salamanca de Patino es, por una parte, emocionalmente completamente su ciudad, pero por otra parte es una visión muy crítica, ¿no? De una ciudad, digamos, que no ha evolucionado y que se ha quedado completamente, digamos, en un mundo extinto y condenado a desaparecer. Fijaros, cuando le otorgan el doctorado honoris causa en la propia Universidad de Salamanca, ¿no? Él hacía esta declaración. Dice, con otra técnica de captación visual, metafórica, elíptica, cómplice de la supuesta sensibilidad del espectador con el que intenté dialogar en mi primera película, 9 cartas a Berta, lo que trataba de hacer era comprender no mi biografía personal, sino la de aquellos tiempos de desasosiego, de rebeldías calladas, de búsquedas furtivas de la racionalidad. Eran los primeros traumas, el desencuentro de los hijos con la generación que había hecho la guerra civil, sobre todo el descubrimiento de otros mundos y otras formas posibles de pensar y de convivir. Bueno, pues es muy interesante ver sobre esta declaración de intenciones cuál es el papel que Salamanca asume en la película, ¿no? La película, desde el punto de vista del lenguaje y de la narrativa, es una película, digamos, que competiría con las películas más modernas de la Nouvelle Vague, de la nueva ola francesa, en cuanto que el realizador atribuye en su ópera prima una importancia a lo visual, a lo simbólico, al espacio que aloja a los personajes y a sus recuerdos, total, capital. También es muy importante la presencia explícita del montaje. El montaje no se oculta, sino que el montaje, digamos, está presente. Vais a ver cómo la imagen se congela muchas veces, como hay una voice over, es decir, una voz en off que un personaje emplea para hacer comentarios constantemente sobre lo que el espectador está viendo y para estar matizando y condicionando el significado de la historia de ficción de Lorenzo como estudiante dubitativo, inquieto y nihilista en su época en la Universidad de Salamanca. Por eso, el tema de la memoria es un tema capital en la obra de Patino y la ciudad va a actuar justamente como memoria. La voice-over va a permitir conectar los recuerdos de Lorenzo, el protagonista, con esos recuerdos que tienen que ver con un espacio ausente, el de la Inglaterra que representa la modernidad, la democracia, el futuro, y sobre todo el mundo de los exiliados que tuvieron que irse de España, y su contraste con la realidad que supone vivir en una ciudad como Salamanca. Además, esa voz en off, o voice over, construye al personaje ausente de Berta. Berta es como Rebeca en la película de Hitchcock, nunca sale, sino que tenemos que reconstruirla en nuestra imaginación a través de los indicios de, digamos, de ser la destinataria de las cartas de Lorenzo. Bueno, lo que vamos a hacer es visionar un fragmento de unos 5 minutos. La película está construida con una estructura capitular y vamos a ver el fragmento número 4, el capítulo número 4, que se titula La noche, y es el momento en el que un grupo de estudiantes, entre los que está Lorenzo, acompañan en una visita nocturna a un viejo profesor exiliado que ha vuelto de Harvard, donde ha pasado los últimos años huyendo del franquismo y que tiene la oportunidad ahora de regresar a Salamanca para impartir unas clases, ¿no? Vamos a revisar el fragmento porque me parece que es el momento en el que la ciudad adquiere mayor protagonismo en la película y luego haremos unos comentarios sobre la interpretación y el sentido que le da a la ciudad Patino dentro de este fragmento en concreto y un poco como franquicia de lo que es toda la película. Y así, más o menos, está planteada la idea de humanismo y su consideración última. Venid, vamos a presentar al profesor. Decir que los demás no se han enterado, que era muy mal día. Lo que se os ocurra. Los alumnos quieren subir a saludar.
Es para mí un placer el conocerles. Créanme, don Álvaro sabe con cuánto interés he venido exclusivamente. Tenía muchísimas ganas de conocerles y charlar con ustedes. Allá perdemos la perspectiva. Solo por esto ya me ha valido la pena un viaje tan largo. Y son ustedes muy jóvenes, por lo que veo. En realidad, el tiempo no pasa Estupendo. en vano. Tenía que ser así. Se van rompiendo los prejuicios. Esto también es verdad, ¿no? Nosotros, al fin y al cabo... No se lo consiento, don Álvaro. He sido yo quien necesitaba su agradable compañía. Que no... Hombre, eso no... Tampoco les sobre el dinero, los catedráticos de hoy son aquellos de antes, de la Casa de las Rosas. Hombre, no es que nos sobre, pero tampoco nos podemos quejar. Se puede decir que ganamos ya casi el salario. Claro que, bueno, Seguro que si le tiramos de la lengua nos cuenta mucho más. Pero no quiere hablar, ni le interesa. Bueno, y que estará ya cansado. o que no puede. De todo un poco. Vete a ver. Si hubierais visto. Nada. No tengan cuidado. Hace muy buena noche. Teníais que haber oído las cosas que me contaban en Londres. ¿Qué Magnífico. tipos? Claro que aquellos son ya un caso especial. ¿Me das fuego? Les da como rabia que sigamos viviendo aquí. No se convencen de que esto no es como lo dejaron. Y después, para que nadie te conozca al volver. Por mucho coche que te traigan. Parecen tipos de ciencia ficción. Ya te diré yo a quién te conoce dentro de 3 o 4 años. En Viticudino o en Peñate Snookies. Y si no, al tiempo. Abríguese usted bien, que con este clima... Este frío castellano no mata. Pero claro, el tiempo no pasa en vano. Es verdad. Y hoy son otros días y otras realidades. También ustedes tienen derecho. Aprovéchense. A los emigrados a otro país nos suele ocurrir lo que a los astrónomos. Sí, algo parecido. A fuerza de estar contemplando siempre nuestras altas esferas, terminamos desconectados de esta tierra de verdad y ojos que no ven. Déjate de cuentos. Todo el espíritu ingenio español. La elegancia morisca gótica de renacentistas en una simple dimensión. Lo que hay que hacer es trabajar. Que para eso se está escornando durante todo el año mi padre. ¿Y tú crees que ellos no trabajan? Dice Hasley que la electricidad nos hace ver nuestras viejas catedrales bajo otra dimensión, otra perspectiva. En aquella habitación última, cuántas horas de charla oyéndole sus interminables monólogos, aprendiendo de su gran curiosidad por todo, llenándonos de sugerencias. Y allí salieron sus mejores libros. Es difícil imaginarse ahora para ustedes. Es un tipo extraño, algo chocho ya por 2 años. Nos ha hecho pasar una noche que no olvidaré nunca. Además, hoy precisamente lo necesitaba. Estoy preocupado por mi padre. Me está buscando pelea desde hace tiempo. Antes me pedía opinión siempre sobre las revistas. Y le gustaba oír que me parecía muy bien. Ahora, como no se atreve, no hace más que dejarla por todas partes y picarme a ver si suelto prenda. Pero es justo que le mienta, siendo mucho mayor que yo. Lo bonito sería, claro, ayudarle como tú a corregir las pruebas de sus escritos y discutir con él, o estar de acuerdo. Yo lo que estoy viendo es que me voy a coger una pulmonía. Lo estoy viendo. Bueno, yo me voy. Después de todo, mirar a este. Harvard ni Santa Escuda. Lo siento mucho. No puedo comprar una vaca. Pues por lo menos un 600. Y pensar que aquí se fraguó el descubrimiento y la conquista de América, y que de aquí han salido menos que los teólogos de la Contrarreforma. Salamanca, que como dijo Cervantes, necesita la voluntad de volver a ella a todos cuantos de la paternidad de su vivienda han gustado. Ustedes tienen que darse cuenta de lo que es vivir en esa ciudad. ¡Qué hermosa ciudad! Oiga, por favor, usted quizá conociese a Caballeira. ¿Caballeira? ¿Se refiere por casualidad a Pepe Caballeira? Caballeira, pues sí, el que ahora está en Londres. Yo he estado en su casa. Ahora he leído su último libro. Caballeira, pero ¿cómo no le voy a conocer? Fíjense que finura de conjunto. Ni Italia tiene rincones que se le puedan comparar. Sí, bellísimo. Es un tipo sorprendente.
Precisamente hace pocos días escribí una recesión sobre su último libro. Ahora aparecerá en los cuadernos. Usted también tiene que conocerle. Lo mejor suyo es un estudio sobre la Celestina bastante notable. Bueno, su última obra no ha sido un ensayo sobre la poesía en el exilio. Vivimos juntos en Madrid, en la residencia. Él es un poco más joven. Bueno, quizá algo más que un poco. Yo le quería muchísimo. Me escribió cuando se enteró que me habían dado lo de Harvard. Es un trabajador incansable, emprendedor, uno de esos hombres abiertos. Me dan ustedes envidia. Créanme. Vivir en este remanso. Ya quedan pocos en el mundo. Tiene usted razón. Aprovechenlo. Si supieran cuánto se echa de menos. Bueno, pues este era el fragmento. Un segundito. Vamos a volver a compartir la presentación. Bien. Vale. Bueno, pues en principio lo que nos cuenta este fragmento, este capítulo, es un grupo de jóvenes que acompañan a este catedrático, este viejo profesor que acaba de llegar de Harvard, viene a impartir unas clases y hacen un recorrido nocturno y se ponen de manifiesto muchísimas cosas, ¿no? Aparentemente es una loa a la ciudad, es una especie de elogio, una Salamanca monumental, preciosa y demás, pero Patino esconde una enorme ironía detrás de lo que nos está contando, ¿no? Porque claramente él va a presentar siempre una dualidad en la ciudad que tiene que ver con la memoria histórica y que enfrenta realmente dos Salamancas, ¿no? Por una parte, vamos a ver a Salamanca como, digamos, una especie, digamos, de espacio que simboliza la memoria del ideario franquista. Recordemos que estamos en los años 60, en el momento en el que se realiza esta película, y esta Salamanca monumental es una Salamanca muy física, digamos que se come a los personajes, ¿no? Es decir, no es un decorado por el que transitan, es algo que los fagocita absolutamente, ¿no? Es una Salamanca pétrea y es una Salamanca histórica, ¿no? Están los monumentos y lugares más paradigmáticos, la universidad, la catedral, San Esteban, la iglesia de San Benito, por supuesto la Plaza Mayor, ¿no? Y lo que encontramos constantemente son referencias al pasado, pero de alguna manera al pasado imperial que siempre abanderaba los valores del régimen, ¿no? De Salamanca, os entrecomillo algunas de las frases, surgió todo el espíritu e ingenio español, ¿no? Hay una cierta añoranza a las colonias de ultramar, ¿no? Aquí se fraguó, se dice en un momento dado también, el descubrimiento y la conquista de América, ¿no? El componente católico, por supuesto, aparece, ¿no? De aquí han salido nada menos que los teólogos de la Contrarreforma. Y por último también se abraza la lengua como el elemento que garantiza la identidad nacional, ¿no? Salamanca, que como nos dijo Cervantes, hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que la apacibilidad de su vivienda han gustado, ¿no? Hay por una parte esta lectura y por otra parte hay un cierto guiño, algunas alusiones a veces más explícitas, otras veces más sutiles, a una Salamanca que en realidad está apelando a la memoria histórica de los exiliados. En primer lugar, la propia Berta, que aparece siempre como destinataria de la carta que se conjuga en el montaje entre lo que vemos y lo que le dice Lorenzo. Lorenzo, mientras se produce esta visita, habla una vez más de la envidia que le da la relación que Berta tiene con su padre, Caballeira, que es un exiliado comprometido
frente a la relación que él mantiene con su padre, donde ya no se entienden, donde se ha establecido esa especie de brecha generacional, ¿no? También, fijaros que en un momento dado, el profesor de Harvard se dice que es un viejo un poco chocho, es decir, que ya no tiene, que está un poco desmemoriado, porque efectivamente no hace mención ya a las circunstancias que le hicieron salir de Salamanca, y lo que da es una especie de constante muestra de añoranza sentimental por la tierra, ¿no? Pero vemos cómo, a pesar de su reconocimiento universal en Harvard, en un momento dado menciona, por ejemplo, a Caballeira. Lorenzo se dirige a él y le dice, ¿conoce usted a Caballeira, no? Y dice, sí, sí, qué buena es la última obra que ha escrito sobre Celestina. O sea, estamos una vez más en los elementos inamovibles que definen a Salamanca cultural anclada a un determinado pasado. Hay alguien que le corrige y le dice, no, 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 se refiere a un ensayo que ha escrito sobre los exiliados que han tenido que salir de España, ¿no? Entonces vemos cómo el profesor de Harvard en realidad está siendo criticado en este fragmento, ¿no? Queda anonadado con la Plaza Mayor, queda completamente cao con los comentarios que recibe y no cuestiona en absoluto pues esa petrificación en el tiempo de la Salamanca monumental que tienen ante sus ojos. Solo, eso sí, hay algún elemento claramente, digamos, que une a las dos Salamancas de alguna manera, ¿no? Que es Miel de Unamuno, que es citado por el profesor y además de cuyos vemos en la fachada de la casa salmantina en la que vivió. También la mención a la residencia de estudiantes en la que estudió Dalí, Lorca, etcétera, etcétera, y en la que supuestamente también el profesor de Harvard coincidió con Caballeira, ¿no? Que es el padre de Berta, esa novia ausente a la que Lorenzo dirige sus misivas, ¿no? Bueno, es una película muy experimental que sirve justamente, pues, de alguna forma para generar una cierta sensación de desencanto y de desasosiego ante una ciudad en la que la modernidad no ha llegado. Una ciudad que se mantiene anclada en su pasado monumental, histórico, y que encaja muy bien con los ideales franquistas y por eso le cuesta un poquito más salir de ese ideal. Como os digo, pasan casi 20 años hasta que Patino vuelve a recuperar a Salamanca como escenario de una de sus películas, y en este caso es Los Paraísos Perdidos. Nos encontramos ya en un contexto muy distinto, estamos en el año 85, es si no me equivoco, la primera legislatura de Felipe González, mayoría absoluta del Partido Socialista. La fotografía ahora se la hace José Luis Alcaine, el montaje Pablo G. de Lamos, son los mejores profesionales que hay en este momento en la industria, y Charo López es la protagonista de Los Paraísos Perdidos. Los Paraísos Perdidos, bueno, se tituló al principio Adiós a la melancolía, ¿no? Desde mi punto de vista fue muy acertado el cambio de título al que hoy conocemos, y se rodó en Ávila, en Zamora, en Salamanca, en Toro y en Madrid. Tiene diversos escenarios. Salamanca no es, como ocurría en 9 cartas a Berta, el único, pero digamos que tiene una importancia capital, sobre todo en el fragmento que yo os he seleccionado y que yo creo que pone la guinda a la reflexión temática de la película. Finalmente, afortunadamente, como os digo, la película se rebautizó como Los Paraísos Perdidos, luego veremos por qué. Y bueno, sí, un poco a modo de curiosidad, costó 76 millones de pesetas de la época y fue una de las primeras películas que pudieron entrar en la política de la entonces directora general de cinematografía, que era Pilar Miró, consideradas de especial calidad. Es decir, es un apoyo al cine como elemento cultural, independientemente de si es un cine de éxito comercial o no en las taquillas, ¿no? Con esta película Patino vuelve al terreno de la ficción, porque, como sabéis, estuvo esos 20 años, digamos, prácticamente trabajando de manera clandestina en estos documentales que se estrenaron posteriormente al franquismo, pero que se hicieron todavía con Franco en vida, tanto Canciones después de una guerra como Caudillo, como Queridísimos Verdugos. De hecho, con Caudillo
él hubiera querido hacer una segunda parte, pero cuando Franco murió pensó que ya no tenía mucho sentido. La película también, igual que todas las de Patino, tuvo un buen recorrido internacional y tuvo, digamos, un éxito de crítica en cuanto que abrió la Mostra de Venecia y cosechó, digamos, un éxito apabullante por parte de la crítica especializada y el público que acudió a la proyección. Una vez más, el espacio y la memoria son los elementos clave de la temática o de las reflexiones temáticas que Patino nos quiere hacer llegar a través de su cine. Básicamente, la trama de esta película presenta a una mujer de mediana edad que interpreta a Charo López, que regresa a su pueblo natal. Es una pequeña ciudad de provincias, es Toro, pero no hace falta señalar que es Toro, funciona también un poco como cualquier ciudad de provincias castellana, porque su madre está muriendo, tiene una enfermedad terminal y la quiere acompañar en los momentos últimos de su vida. Pero en realidad este regreso a casa desde el extranjero hace que ella se instale en el caserón familiar y se proponga rehabilitarlo y poner en valor el archivo literario del padre, ¿no? Que era un escritor, un poeta que falleció y que, digamos, que padeció, perdón, el exilio franquista. Por lo tanto, no se trata tanto de una rehabilitación de un inmueble, sino de una rehabilitación de la memoria histórica familiar y de la memoria histórica colectiva, la obra literaria del padre proscrito durante el franquismo. Esta mujer, que en la película no tiene nombre, tiene una hija que se llama Sonia, sabemos que vive en el extranjero, que ella está un poco separada del padre y poco más se sabe, ¿no? Y bueno, este contacto con el pasado tiene algo en común con 9 cartas a Berta, y es que aquí también hay una voz en off que se escucha de manera intermitente, y en vez de escuchar las misivas dirigidas a Berta, aquí lo que escuchamos son fragmentos de la obra de Hölderlin y Perión. Luego también entenderemos por qué, ¿vale? Se justifica porque la protagonista es traductora y entonces va trabajando en sus ratos en la traducción de la obra, y eso permite jugar con el montaje introduciendo pasajes literarios de la obra que van a condicionar una vez más el sentido de las imágenes que estamos viendo. La conexión con 9 cartas a Berta es indudable, primero porque una vez más tenemos una narración contemplativa, el protagonista es un personaje confuso emocionalmente, como el Lorenzo de 9 cartas a Berta, nos permite penetrar en sus pensamientos utilizando ese texto literario que escuchamos, en este caso, insisto, el Hiperión de Hölderlin, y también nos invita a contemplar de otra manera el espacio provinciano en el que habitan sus protagonistas, que es el espacio del regreso al que llega la protagonista. La protagonista, y esto lo descubrimos prácticamente en el último tercio de la película, contacta con un antiguo novio llamado Lorenzo Carvajal, que resulta ser el vicedecano de la Universidad de Salamanca. Y al parecer a este Lorenzo le conoció en el primer viaje que hizo al extranjero en su juventud. No hace falta hilar muy fino para entender que Patino está haciendo una continuación velada de 9 cartas a Berta, de tal manera que el personaje de Charo López es Berta, que regresa 20 años después y se reencuentra con Lorenzo. Este pasaje está en la película y es justamente el pasaje del que luego hablaremos y del que vamos a ver. La película va de esta idea, la imposibilidad a veces de recuperar el pasado. Por eso se titula Los paraísos perdidos, ¿no? Y sobre todo ese pasado es la infancia y la juventud, ¿no? Berta se siente muy sola, al igual que su exiliado padre republicano, se siente extraña en su propia tierra, ¿no? Es un lugar que cuando regresa no le produce más que desasosiego y soledad. La gente ha cambiado y ella también, y no encaja. Su hija Sonia, que sería la única esperanza de futuro, ¿no? Ya pertenece a otro lugar, ¿no? Y por lo tanto también va a ir aceptando su pérdida también del paraíso que supone la hija que está creciendo y que habita un mundo distinto del mundo de su infancia, que es el mundo al que ha vuelto y en el que ella ya no consigue encajar más que sentimentalmente. Y por eso el Hiperión, ¿no? El Hiperión se utiliza como esa obra poética que
defiende la utopía natural del sueño y del recuerdo como un paraíso mental al que nos podemos aferrar. Ese paraíso perdido, que es el paraíso perdido del propio Martín Patino, el paraíso de su Salamanca de la infancia. De ahí la frase que os extraigo de la obra, quizá la más famosa, que dice: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Entonces es mucho mejor soñar con los paraísos que ya no existen, ¿no? Que tienen que ver con los lugares que conformaron tu educación sentimental, ¿no? Y que en este caso es la ciudad de Salamanca. Vamos, por lo tanto, a ver el fragmento, que dura 5 minutines, y posteriormente Debe estar a punto de llegar. ¿Me dejas? Sí, claro. ¿Cómo se hace? Tienes que meter la mano por aquí. A ver, Espera, aprieta el botón. esto es lo que me gustaría. Vivir entre desconocidos. Pero no estabas harta. Y en este escenario. Me encantaría. Pero no estabas harta de vivir entre desconocidos. No sé cómo ibas a compaginar todo esto con tu farde de revolucionaria. ¿Qué pesados estáis los colegiales con eso de la revolución? Sí, mamá. ¡Oh! Además, ¿qué clase de revolución? ¿Nacional sindicalista? ¿Bolchevique? ¿Fascista? No sé. ¿Árabe? ¿Guerrillera? A mí me da igual. Yo estoy por todas las revoluciones. Infanticida. Aprovecharé que soy joven. ¿Ves? Eso sí que es borde. Hablar de la edad. Bueno, rollos que parece que es a ti a la que le fastidia. ¿A mí fastidiarme hablar de la edad? Venga ya. Volver a la intolerancia, a la fatuidad, a todas esas chorradas. Si tú supieras lo que me ha costado llegar a ser mujer. O sea que fatuo, intolerante, chorra, lo tuyo desde luego es una cosa... Hombre, es que ante tal demostración de prepotencia biológica... Mira, ahí viene. Hola, don Gonzalo, buenas tardes. Yo me largo. No me dejes solo. No me jodas, No te tía. vayas. Espero en el coche. Que no. Hola. Hasta luego. Hola. Vaya lío. Qué alegría. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? Oye, por mí que no se vaya. ¿Quién es? No, si tenía que irse, es un amigo. Tan Siéntate. famosa. Me hablabas mucho de esta plaza. ¿Y no tenía razón? Te quedabas corto. Es una cita de ensueño. Es preciosa. Lo que es la vida. Vuelvo a tener delante de mí aquella chica maravillosa que tanto me deslumbró en mi primer viaje al extranjero. Nos deslumbramos mutuamente los dos. Hace ya 19, 20. Qué pesados estáis todos con la edad. ¿Casado? ¿Me dirás? Si te llego a ir esperando. ¿Qué cargo me dijiste que tenías? Soy vicedecano. Pero soy yo quien necesita saber de ti. ¿Casada? ¿Hijos? Una niña. Que será ya mayor. ¿Otra vez? Pero una hija española, inglesa, alemana, suiza. ¿Y eso cómo se mide? ¿Te imaginas que me la enviaras tú ahora aquí a mis cursos de extranjeros? Pues seguramente acabaría seduciéndote. O quizá tú a ella. ¿Serías capaz? Así podría vengarme yo de aquello. ¿Vengarte de qué? Anda que si no te llamo por teléfono, te ibas a acordar tú de mí. Si sobre ti y ante ti no encuentras más que el vacío y el desierto, es porque en tu interior no hay más que vacío y desierto. Al hambre le llamáis amor, y allí donde no veis nada, amor. Es muy fácil ser feliz, estar tranquilos, con un corazón seco y un espíritu limitado.
Deberíais asombraros en silencio si no sois capaces de comprender que hay algunos que no son tan felices como vosotros, que no son tampoco tan autosuficientes. Sí, deberíais absteneros de convertir en ley vuestra sabiduría, pues obedeceros sería el fin del mundo. Oye, ¿por qué no haces una gestión con las universidades americanas que para eso son increíbles? Yo conozco una cerca de Los Ángeles que lo compra todo, absolutamente todo lo que se relacione con nuestra historia contemporánea. Son los que le compraron la biblioteca de la Guerra Civil a Sauer y con lo que le dieron se compró un gas en Francia. Es que allí te pagarían lo que quisieras. O no sé, yo buscaría un sponsor a nivel de bancos o qué sé yo, de Coca-Cola. Bueno, pues un segundito que vamos a volver a compartir la presentación y nos quedan en estos 5 minutos hacer un pequeño comentario a lo que acabamos de ver, ¿no? Bueno, por una parte, fijaros que Patino, aunque está haciendo ficción, para él la realidad es fundamental y nunca debe olvidarse como el elemento central de su cine. Por eso ubica esta escena en el espacio más emblemático y reconocible de Salamanca, pero no intenta dramatizarlo, no intenta hacer una plaza mayor cinematográfica, sino que intenta mostrar la plaza mayor de verdad, la real. Y por eso sitúa allí a personajes reales, ¿no? Allí estaba Gonzalo Torrente Ballester, o el fotógrafo José Núñez Larraz, o el poeta Aníbal Núñez, ¿no? Y claro, ese chico que es el sobrino de Berta, ahora sabemos que esta mujer que no tiene nombre en la película es Berta, ese chico, el sobrino que maneja una cámara de vídeo, es también, evidentemente, un socias del propio Martín Patino. Es Martín Patino testigo en ese momento, digamos, enfatizando a través de la cámara y privilegiando, por lo tanto, la visión documental dentro de esta película de ficción. De esta forma, la ficción se utiliza como una excusa para reflexionar sobre la realidad y le permite emplear la historia dramatizada de la mujer que regresa al hogar para defender el patrimonio familiar y reivindicar el patrimonio del padre, para abordar una reflexión relativa justamente al peso de la tradición y el peso de los espacios históricos, como es el caso de Salamanca, ¿no? Y en ese sentido, lo que el joven Víctor, alias Martín Patino, ve a través de su cámara, lo que nos muestra es un pasado evanescente. Es, como siempre, una visita plagada de melancolía. La melancolía es otro elemento de tono fundamental de la obra de Patino. Es desde esa melancolía, desde la que volvemos a los rincones de Salamanca, que registran los paraísos perdidos, no solo los de Berta y Lorenzo, sino también los de la infancia del propio realizador, que trasunto a través de este chico que maneja la cámara, está presente durante toda la escena. Una vez más se repiten algunos de los temas, ¿no? Es decir, la relación entre el pasado franquista y la Iglesia, por ejemplo, bueno, pues hilando un poco fino, cuando la pareja pasea junto a la Catedral de Salamanca, vemos que se enfatiza en la cámara de Víctor una pintada referida a Franco, donde está claramente el yugo y las flechas falangistas en primer plano, pero al lado, también lo podéis ver en el fotograma que he capturado, hay una pintada relativa a los GAL, ¿no? De tal manera que, bueno, pues también hay un desencanto, digamos, estamos en el año 85, ¿no? Con la democracia que ha llegado, pero que no parece ser lo que se esperaba, en cuanto que el salmantino conjuga esta imagen cuando escuchamos: es muy fácil ser feliz, estar tranquilo, con un corazón seco y un espíritu militar, ¿no? Se está refiriendo un poco, bueno, pues a una crítica a la transición española. Bueno, hay un cuestionamiento de la verdad absoluta de lo monumental. Fijaros las frases sacadas de Hiperión, ¿no? Donde mientras vemos, bueno, pues las grandes skylines de la ciudad, oímos: deberíais asombraros del silencio si no sois capaces de comprender que hay algunos que no son tan felices como vosotros, que no son tampoco tan autosuficientes. Sí, deberíais absteneros de convertir en ley vuestra sabiduría,
pues obedeceros sería el fin del mundo, ¿no? Es poner en cuestión la historia oficial, pensar en el exiliado, una vez más, pensar en la otra España, ¿no? Pues de alguna manera todo esto, insisto, de una manera muy sutil, no es solo un análisis por mi parte, sino que lo comparten muchísimos de los estudiosos y analistas de la obra de Patino. Hay también incluso una crítica a la universidad, que es uno de los emblemas de la ciudad, que era también, digamos, el epicentro de 9 cartas a Berta y que ahora aparece en ese despacho más funcional y más moderno, pero en el que hay reencuadrado a través de una ventana, pues lo que vemos es la fachada de la Universidad Antigua y la estatua de Fray Luis, ¿no? Un poco dando cuenta, una vez más, de una institución anclada en el pasado, hasta el punto de que la universidad se ha vuelto un lugar burocrático, ¿no? Y le dice, mira, yo tengo un amigo que te puede conseguir que ese patrimonio familiar que tú has fracasado en su defensa, porque Berta acude a un ministro socialista incluso para que le ayude y se topa con la burocracia, ¿no? En cambio, fíjate, los americanos tienen más sensibilidad, están dispuestos a comprar nuestro patrimonio, ¿no? Están más interesados que nosotros mismos en recuperar el pasado, ¿no? Esta es un poco la gran crítica que se hace a la institución salmantina. Y poco más, nos ha dado tiempo, son las 7 en punto. Y bueno, pues nada, agradeceros muchísimo la atención. Me da rabia que el formato no nos permita entrar en un diálogo, que sería lo bonito en este momento. Pero bueno, espero que os haya gustado esta exposición, que por supuesto es completamente personal y subjetiva, y que os haya interesado acercaros al cine de Basilio Martín Patino y sobre todo a la visión de la ciudad de Salamanca que este tan importante realizador ha construido. Pues nada, muchísimas gracias y buenas tardes a todos.